Para terminar el estudio del tema 8 de metabolismo, sobre en concreto el catabolismo, vamos a estudiar en la lección de hoy el catabolismo de los dos principios inmediatos que nos quedan. Vamos a estudiar el catabolismo, la destrucción de las proteínas, y el catabolismo de los ácidos nucleicos. El catabolismo de los prótidos o proteínas. Los aminoácidos pueden ser utilizados para la obtención de energía, aunque no es su función principal. Los utilizamos en caso de exceso de aporte, por ejemplo por dieta hiperproteica o cuando no existe otra fuente de energía. Los que provienen de la digestión inician su catabolismo mediante la proteasa, para que después se catabolicen en dos fases. Por separación de los grupos amino mediante la transaminación y la desaminación oxidativa, y por la oxidación de las cadenas carbonadas, que es el ciclo de Krebs, o mediante la neuglucogénesis. Como acaba de comentar Sara, las proteínas, como todos sabéis, son polímeros de aminoácidos que están unidos por enlace peptídico. Su catabolismo comienza con la separación de esos aminoácidos gracias a las proteasas. Y una vez que están separados los aminoácidos en cadenas más o menos largas, vamos a tener que catabolizarlos atendiendo primero a quitarle la fracción más tóxica, que es la separación de los grupos amino, que es esta primera parte, y después nos queda una cadena hidrocarbonada que de manera directa o indirecta va a entrar en el ciclo de Krebs. La separación de los grupos amino la vamos a realizar mediante dos procesos que se llaman transaminación y desaminación oxidativa. Bien, la separación de los grupos amino dice que se produce en el citoplasma y mitocondria gracias a la actuación de las transaminasas. Lo que hace es que transfieren el grupo amino del aminoácido a un Z-ácido que después se unirá en distintos pasos de la respiración. El más utilizado es el Z-glutarato, que a nivel hepático sufre desaminación, es decir, a nivel de la sangre, y desaminación lo que significa es la pérdida del grupo amino en forma de amoníaco que se integra en el ciclo de la urea, eliminándola renalmente. Bien, después tenemos la oxidación de las cadenas carbonadas, que puede ser mediante el ciclo de Krebs, que pasa gracias al acetilcoenzima A hasta llegar al ácido fumárico, o mediante la neuglucogénesis en forma de ácido pirúvico. Aquí podemos ver en la imagen aquí los dos ejemplos, tanto el del ácido pirúvico como el que termina con el ciclo de Krebs. Para finalizar, terminamos exponiendo un esquema de cómo se produce el catabolismo de los aminoácidos. Recordad que hemos dicho que los aminoácidos tienen dos fracciones que se van a coger y se van a romper. Por un lado está el grupo amino, que es la parte más tóxica, y por otro lado están las cadenas carbonatadas que quedan, los R, los radicales, que se van a integrar en diferentes partes del catabolismo. Las reacciones que sirven para detoxificar, para quitar la parte más tóxica, que es el grupo amino, hemos dicho que se llaman transaminación y desaminación oxidativa, que gracias a unas enzimas, que son las transaminasas, y a una serie de compuestos intermediarios, como el ácido glutámico, y obteniendo energía, obteniendo NAD en esas reacciones, vamos a extraer del aminoácido el grupo amino. Ese grupo amino, que es tóxico, pasa a través del hígado y va a ir directamente al ciclo de la urea para excretarse vía renal en la orina. Por otro lado, las cadenas carbonatadas, dependiendo de qué aminoácido se trate y dependiéndose de qué cadena carbonatada, pues se van a incluir en el ciclo de Krebs de diferentes maneras para rentar finalmente energía. Pues, por ejemplo, estamos ahí viendo en el esquema como la arginina, la histidina, la prolina se van a incorporar mediante una ruta al alfa-cetoglutárico y de ahí se introduce en el ciclo de Krebs. La metionina o la valina o la ileína se lo van a hacer a través del succinilcoenzima A. La fenilanalina y la tirosina en forma de fumárico, y existen otros que van a incorporarse en forma de oxalacético, y un grupo importante en forma directamente hacia formación de ácido pirúvico como la alanina, la treonina, la glicina, la serina, que van a entrar directamente el ácido pirúvico a transformarse en acetilcoenzima A, aunque también hay aminoácidos que se incorporan directamente en forma de acetilcoenzima A, como leucina, lisina y leína.
Esa acetilcoenzima A, como vosotros entenderéis, se incorpora al ciclo del ácido cítrico, al ciclo de Krebs, rentándonos al final pues una determinada cantidad de energía en forma de ATP, como hemos dicho, muy poquita, y otra en forma de moléculas reducidas que después se vuelven a oxidar y se transforman directamente en ATP. Bien, luego tenemos el catabolismo en los ácidos nucleicos, que bueno, su finalidad energética es totalmente excepcional. Son descompuestos por las nucleasas, que después se descomponen en pentosas, base nitrogenada y un fosfato. Las pentosas siguen la vía de las pentosas fosfato y las convierten en sosa, que pasan luego a la glucólisis. Y luego esta vía es reversible y la glucosa puede formar azúcares de 5C, es decir, de tipo ribosa, que como ya hemos estudiado, pues son muy importantes. Insistir que el catabolismo de los ácidos nucleicos es la última parte catabólica que se da, se produce exclusivamente en casos excepcionales para conseguir la última energía que nos puede dar un compuesto glucídico, y tenéis aquí cómo se produciría el catabolismo. Recordad que los ácidos nucleicos eran polímeros de nucleótidos y que los nucleótidos estaban compuestos por ácidos fosfóricos, las bases nitrogenadas y las pentosas. Bueno, pues las bases nitrogenadas, como dice su nombre, llevan también grupos amino y también son tóxicas. Por lo tanto, cuando se catabolicen, tenemos que mandarlas al ciclo de la urea en forma del amoníaco. Y las pirimidínicas pues van a ser poco rentables desde el punto de vista energético. El fosfórico no nos da ninguna energía y lo único que nos da energía son las pentosas, en concreto la ribosa o la desoxirribosa. Eso van a hacer que se entren en un ciclo que se llama vía de las pentosas fosfato, gracias a la cual, uniendo dos pentosas, vamos a despreciar 4 carbonos. Es un proceso totalmente ilógico, pero es terminal, es lo último que podemos hacer, y a partir de ahí pues obtener una hexosa, una glucosa, que después por vía glucolítica le vamos a obtener pues la poquita energía que nos pueda dar. Bueno, y así a visión general podemos decir que el catabolismo de la glucosa es una ruta central donde acaban yendo todos los restos de los principios inmediatos, que la mitocondria es la central energética de la célula, es decir, donde más energía se consigue, que el ATP que se obtiene se traslada al citoplasma celular, que después se va a utilizar en reacciones anabólicas, en transporte de membrana, en movimiento de división y, en definitiva, es lo que mantiene la actividad vital de la célula y del organismo. Y por último, que los procesos oxidativos son causa de envejecimiento y muerte celular y eso pues genera energía, bueno, ATP. En esta diapositiva y en todas las que van a continuación, en las próximas 3 o 4 diapositivas, lo que voy a poner son varios esquemas que ya han caído en selectividad, evidentemente sin los nombres, sino con números, teniendo que identificar cada uno de los procesos catabólicos que se dan. Por eso es importante que lo entendamos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues mirar, aquí lo que estamos viendo es una gran mitocondria. Por lo tanto, lo que le está rodeando es el citoplasma celular, ¿vale? Tenemos los principios inmediatos, glúcidos, tenemos las proteínas y tenemos los lípidos. El catabolismo glucídico, que es el que más hemos estudiado detenidamente, sabíamos que a nivel citoplasmático los glúcidos se iban a transformar en ácido pirúvico gracias al proceso de la glucólisis. Ese ácido pirúvico iba a entrar en el interior de la mitocondria, se iba a producir la decarboxilación oxidativa de ese ácido pirúvico y la conversión en acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A es el catabolito, el metabolito que entra directamente en el ciclo de Krebs, que más que moléculas directamente de ATP, lo que nos iba a dar es una gran cantidad de moléculas reducidas que volvíamos a oxidar en las crestas mitocondriales, gracias a las cuales y a la partícula F, pues íbamos a obtener ATP, agua, y en el ciclo de Krebs íbamos a decarboxilar esa acetilcoenzima A, unirlo con el oxígeno y excretar al citoplasma dióxido de carbono. Luego veis que la oxidación completa de los glúcidos nos van a rentar al final energía en forma de ATP y dióxido de carbono. Con la grasa, con los lípidos, vimos que existía, gracias a la lipasa, una primera digestión que separaba la glicerina de los ácidos grasos. La glicerina entraba en forma
de triosa a la glucólisis, y los ácidos grasos, gracias al proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos, se transformaban en acetilcoenzima A, y ya el resto del proceso que hemos explicado. Y acabamos de explicar lo que sería el catabolismo de las proteínas, fundamentalmente gracias a las proteasas, transforma en aminoácidos, y la fracción, la cadena carbonatada, pues hemos visto que entra en diferentes partes del ciclo de Krebs, para rentar finalmente ¿qué? Pues ATP y los dióxidos de carbono. Los ácidos nucleicos, como veis, ni figuran aquí porque su importancia catabólica es mínima. Sin ánimo de ponerme pesado, bueno, pues tenemos aquí exactamente igual otra panorámica completa del catabolismo aeróbico, donde tenemos los fenómenos que se van a producir en el interior de la mitocondria, que es la respiración celular. Teníamos como el ácido pirúvico proveniente de la glucolisis a nivel del citoplasma, entra en forma de piruvato, se transforma en la acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, cómo produce dióxido de carbono que manda directamente al citoplasma, y cómo las moléculas reducidas se vuelven a oxidar en ese proceso que hemos dicho que es la fosforilación oxidativa, que nos va a rentar finalmente ATP, y gracias al oxígeno que viene del exterior, ya que es catabolismo aeróbico, pues se va a transformar en agua. Veis que es un esquema muy similar al anterior. Y en este caso pues tenemos lo mismo pero más bonito, porque está en 3 dimensiones, y partimos de la molécula de glucosa. Vemos como aquí sí nos pone algo de la rentabilidad energética que da, de los 8 ATP que nos renta, se transforma en ácido pirúvico, y el ácido pirúvico pues entra directamente a la mitocondria y se sufre la decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, transformándose en acetilcoenzima. Aquí tendríamos el ciclo de Krebs, que nos va a dar las moléculas reducidas, que gracias a la fosforilación oxidativa vamos, y la partícula F que está aquí, pues nos va a dar fundamentalmente ATP en forma de o como molécula de alto contenido energético, que después vamos a utilizar en las reacciones anabólicas. Exactamente igual, solamente que aquí pues he detallado algunos de los nombres. Os señalo los comienzos. Aquí tenéis el catabolismo de las proteínas. Veis como por un lado tenemos el ciclo de la urea y quitamos el grupo amino. Hemos dicho que eso es la transaminación y desaminación oxidativa, y cómo después va a entrar de diferentes maneras en lo que es el ciclo del ácido cítrico. El catabolismo de los glúcidos, donde vemos fundamentalmente la glucólisis puesta aquí en inicio hasta la transformación de ácido pirúvico, transformación en acetilcoenzima A, y aquí tenemos la fosforilación oxidativa y la transformación, la obtención de ATP y de agua. Y aquí tenéis lo que sería el catabolismo lipídico, ¿vale? Que es la formación de la beta oxidación de los ácidos grasos y la transformación en acetilcoenzima A. En definitiva, otra manera de ver el catabolismo aeróbico de manera conjunta. Y ya para no cansaros más, pues lo mismo, otra vez, que se han utilizado, insisto, en alguna cuestión de selectividad, pues las proteínas, los polisacáridos y los lípidos, la vía glucolítica, el ciclo de Krebs y la transformación todo en ATP. Y aquí lo único que incluye es que aquí abajo pues pone maneras de gastar el ATP, pues mire usted, en mecanismos de contracción y de movimiento, en la síntesis de biomoléculas, en anabolismo, que es la lección que viene, formación de polímeros, anabolismo, transporte activo a través de membrana, y siempre sabiendo de que hay parte de esta energía que en todos los niveles se va a perder en forma de calor, porque como vamos a ver ahora a continuación, aunque es un mecanismo muy bueno y obtenemos mucha energía, parte de esa energía se pierde en forma de calor. Y bueno, ya por último, el rendimiento energético, porque todo esto genera muchísima energía. El rendimiento de la respiración aeróbica es del 40%, es decir, es un proceso súper eficaz. El rendimiento energético del catabolismo de los ácidos grasos es mayor, y eso hace que sea uno de los mejores combustibles de la célula heterótrofa. Luego que incluso esta energía es la que se utiliza para los procesos biosintéticos. Y ya por último, pues que un mol de glucosa es capaz de dar 38 ATP, que son 277 calorías, y que un gramo de glucosa son 3,75 calorías. Entonces la combustión total es de 686 calorías, que es un montón.
Para finalizar el tema, os voy a poner el balance energético final de dos moléculas, de una molécula de glucosa y de un ácido graso, pues primero para que veáis cómo se hace el balance energético global, para que entendáis cómo da al final cuando se cuentan todos los ATP y para que comprobéis también la mayor rentabilidad desde el punto de vista energético del catabolismo de los lípidos ante el catabolismo de los glúcidos. En el balance energético de la molécula de glucosa con 6 átomos de carbono, como os habéis aprendido, el balance final son 38 ATP. ¿De dónde salen esos 38 ATP? Recordad que en la glucólisis obteníamos 2 ATP directamente y 2 moléculas reducidas en forma de nicotín-adenín dinucleótido reducido y 2 ácidos pirúvicos que iban a entrar en 2 ciclos de Krebs, sufriendo antes 2 descarboxilación oxidativa que nos volvían a dar 2 moléculas de nicotín-adenín dinucleótido reducido. El ciclo de Krebs nos iba a producir directamente 2 ATP y en la cadena, en las dos vueltas de ese ciclo de Krebs nos iba a dar 6 moléculas reducidas de nicotín-adenín dinucleótido y 2 moléculas reducidas de flavin-adenín dinucleótido. Si las sumamos, son 6 y 2, 8 y 2, 10, son las 10 moléculas reducidas de nicotín-adenín dinucleótido y las 2 de flavin-adenín dinucleótido que entran en la cadena respiratoria, que si multiplicamos esta por 3 y esta por 2, nos van a dar un total de 34 ATP. 34 ATP más los 2 obtenidos directamente del ciclo de Krebs, más los 2 obtenidos directamente de la glucólisis, nos dan los 38 ATP más las 6 moléculas de dióxido de carbono, más las 6 moléculas de agua, que es la que tenéis aquí expresada en la reacción general. Si vemos el balance energético del ácido palmítico, tiene 16 átomos de carbono. Recordamos, según la fórmula que hicimos, que en la beta oxidación íbamos a obtener la mitad menos 1 de moléculas reducidas de nicotín-adenín dinucleótido y de flavin-adenín dinucleótido. Y además íbamos a tener justo la mitad de ciclos de Krebs de acetilcoenzima A. Por lo tanto, vamos a hacer 8 ciclos de Krebs más lo que tenemos en moléculas reducidas. En total, si sumamos los nicotín-adenín dinucleótidos de la beta-oxidación y los nicotín-adenín dinucleótidos del ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria llegan 31 nicotín-adenín dinucleótidos, 5 flavin-adenín dinucleótidos, que rentan en total 123 ATP, más los 8 del ciclo de Krebs, menos los 2 que gastamos inicialmente para activar a los ácidos grasos, rentan en total 129 ATP. Proporcionalmente mucho más rentable desde el punto de vista energético que la molécula de glucosa. Lo que pasa es que con un catabolismo mucho más lento y con un inicio, con una activación inicial sin oxígeno en el citoplasma.